La Guerra de Granada pasó entre los años 1482 y 1492 durante el reinado de los reyes católicos. Isabela de Castilla y Fernando de Aragón lucharon contra el Imperio de Granada. La guerra terminó y Granada perdió y Islamic rule terminó. La guerra no era continuará. La guerra comenzaría en la primavera y se detuvo en el invierno. Las personas de Granada tenían mucho conflicto interno, mientras que los católicos se unieron. En el 2 de enero en 1492, la guerra terminó. Rey Boabdil rendió la ciudad de Granada. Cuando la guerra empezó, la ciudad cayó y las personas en la ciudad estaban esclavizadas. Los cristianos intentaron citar Granada, pero no tuvieron éxito. El mismo día, el hijo de Abu Hassan, Boabdil, se rebeló. Próximo, el hermano de Abu Hassan derrotó a los cristianos. En la batalla de Axarquía, a los cristianos derrotados y capturados, rey Boabdil. Ferdinand decidió utilizar Boabdil para conquistar Granada, que no habían sido sus planes, pero porque Boabdil fue capturado, Ferdinand decidió usarlo. Muchas personas dicen la captura de Boabdil fue la causa de las destrucciones de Granada. El conflicto de la guerra cambió muchas veces, pero en 1485 el conflicto cambió de nuevo. En 1485 el conflicto fue a punto de ser expulsado de Boabdil. El hermano de Abu Hassan, al-Zagal, él era la persona que expulsó Boabdil. A continuación, tomó el poder de la nación. La última batalla de Granada. Con la caída de Baza y la captura de al-Zagal en 1490, pareció que la guerra era terminada. Ferdinand y Isabela pensaron que este era el caso. Boabdil había rebelado contra de los reyes católicos. El sultán de Egipto había reprendido a Ferdinand por la guerra, pero la Mamluks que gobernaba Egipto era con los Ottoman Turks. Boabdil preguntado por ayuda del reino de Fez, pero no había una respuesta. Los granadinos no controlaban ningún costas para recibir alguna ayuda. Ninguna ayuda vendría para Granada. La batalla de Emirate de Granada empezó en abril en 1491. La batalla terminada y los adversarios tramaron contra de los otros. Después de la renuncia de la batalla de Granada, la Tratado de Granada firmó en el 25 de noviembre en 1491. Las condiciones eran negociadas y los eran generosos para los musulmanes. La resistencia de Granada había terminado. La rendición de Granada fue visto como un gran golpe para el Islam y el triunfo del cristianismo.
Otros estados cristianos ofrecieron sus más sinceras felicitaciones a Fernando y Isabel, mientras que los escritores islámicos reaccionaron con desesperación. En Castilla y Aragón se celebran fiestas y corridas de toros. Las personas que se recogieron en las calles. El Principado, la mayoría de conquistado Granada fue tratado con respeto y manera predominantemente estable durante 7 años. Rey Boabdil pronto encontró su posición intolerable. Se fue a Marruecos en octubre de 1493, donde moriría unos 40 años más tarde. Finalmente, Castilla comenzó a revocar algunos de los atributos más tolerantes del tratado. Esta iniciativa fue liderada por el arzobispo Cisneros, quien ordenó la quema de los manuscritos árabes de valoración y otras medidas perjudiciales para los musulmanes. Esto provocó una revuelta, a veces llamada la Primera Rebelión de Alpujarras, que terminó en muchos musulmanes están obligados a elegir entre el bautismo y el exilio o ejecución. Las tensiones a partir de entonces en adelante seguirían siendo altos y Castilla se vio obligada a mantener una fuerza militar grande en Granada para disuadir futuras revueltas. Isabel también fortaleció la Inquisición española y Fernando trajo la Inquisición a Aragón, donde antes no había estado en el poder. Castilla fue el principal beneficiario de la guerra y completamente anexionada Granada. Después de todo, Castilla también había pasado por mucho, la mayor parte del dinero y mano de obra para proseguir la guerra. La conquista de Granada significaba poco para la posición estratégica de Aragón, pero sí ayudar a apoyar castellano seguro en Italia y Francia, donde los intereses de Aragón y Asios. Granada había presentado un potencial aliado a Francia para actuar como una espina en Castilla y lado de Aragón, tanto como la hicieron Escocia a Inglaterra. La conquista de Granada retira esta debilidad, lo que permite una política exterior más agresiva. El aumento de la opresión de los cristianos nuevos condujo a una segunda revuelta en toda la provincia en 1508. Esta vez casi todos los moriscos de Granada fueron expulsados a otras regiones.